Aquí. Bueno, primero empezamos agradeciendo vuestra asistencia a esta primera actividad que realiza el Movimiento Falangista de España en su nueva etapa, desde que el 21 de junio por asamblea salió la nueva Junta Nacional. Se ha pensado en realizar una serie de actividades, de acciones, y entre ellas ha surgido la idea de crear la Tribuna Narciso Perales. La Tribuna Narciso Perales pretende ser pues, un punto de encuentro para debatir, para opinar sobre nuestros temas y los temas de actualidad que son tan necesarios de aclarar, de debatir. Pásate, siéntate aquí. Y queremos también agradecer a TNT que nos haya cedido este magnífico local para esta actividad. A Carlos también le queremos agradecer que podamos estar aquí, como digo, tan a gustito, sentados todos. Y sin más, quiero darle la palabra a Juan Luis Bagüés, que es el jefe nacional del Movimiento Falangista de España, y para que comience la actividad. Muchas gracias otra vez por vuestra asistencia. Bueno, pues nada, antes que nada agradeceros la asistencia, que la verdad que ha sido muy nutrida para ser nuestro primer acto desde la elección de la nueva Junta, y agradecerle por supuesto a Juanma la charla que nos va a dar sobre la auténtica, que no podía haber mejor tema para iniciar esta tribuna que decidimos que se llama Narciso Perales, un poco en homenaje a la figura de aquella persona que fue capaz de dar un paso más dentro del nacionalsindicalismo y enseñarnos que se puede evolucionar, que el nacionalsindicalismo no es algo que esté cerrado y terminado, sino que es algo abierto, que tiene que continuar, que tiene que seguir evolucionando y avanzando. En cuanto a la auténtica, por supuesto no me atrevo, yo pues, con el auditorio que tenemos hoy, a hablar sobre algo que no soy capaz de definir como realmente, la dimensión que realmente tuvo. Yo creo que Juanma y Juanjo nos van a explicar mucho mejor todo aquello, todo lo que significó históricamente y cómo ha llegado hasta nuestros días. Para mí personalmente la auténtica significa algo más que una simple organización. Es un espíritu que nació antes que esa organización y que quiero creer que hoy en día continúa. Es el espíritu de aquellos que se atreven a creer y se atreven a querer lo que ellos quieren querer. Y querer me refiero a luchar por algo. Entonces, bueno, espero que ese espíritu continúe con nosotros y que lo llevemos adelante. Ya para no aburrirlo, vamos a dar la palabra a Juanjo, que nos presentará el... Buenas tardes a todos, yo también les doy el agradecimiento de que estéis aquí con nosotros. Yo solamente quiero hacer una aclaración con respecto a lo que se pretende dentro de la tribuna en Narciso Perales. Es decir, no venimos a que se nos aplauda, ni a que se nos ni a enseñar. Venimos a aprender de todos vosotros. Y por eso hemos querido elegir como primera persona para que nos enseñe lo que fue la auténtica de verdad en su nacimiento y en su final, que era nuestro querido amigo y camarada Juan Manuel Cepeda.
Yo podría hablar de Juanma Cepeda porque son 40 años o más con él y conociéndolo. Hemos pasado vicisitudes en la Facultad de Derecho de la Complutense, 1001 pelea y guerra, y sinceramente yo creo que es la persona más idónea a la cual hemos podido acudir para que nos, en un pequeño esbozo y una pequeña síntesis de lo que pasó, de cómo sucedió la Falange y cómo fue la Falange auténtica. Y también quiero realmente no ser más ya, que para mí es un gran honor su presentación en este momento dentro de la tribuna, y no quiero alargar más el tema en sí, porque lo que nos va a exponer Juanma es lo suficientemente importante para que los demás nosotros estemos de oyentes. Pero sí es claro que entre las 1001 anécdotas que yo tengo con Juanma es Facultad de Derecho, bar de la Facultad de Derecho, partida de bus, pedir unas cervezas y en su momento Juanma levantarse y decir: a mí me traes, al camarero de turno, me traes una cerveza y un sándwich vegetal, pero por favor, sin tomate, porque el tomate tiene color rojo y me da asco. Esa es una de las 1001 anécdotas. Podemos hablar luego del FES con anterioridad a la Falange auténtica, pero yo no me quiero explayar más y dejar la palabra y decir y reiterar mi agradecimiento a Juanma que esté aquí, y la satisfacción personal como compañero y como camarada de poderle haber presentado. Gracias. Buenas tardes a todos. Casi me lo ponéis muy fácil. Yo venía de alguna manera agradeciendo la invitación que me hace el Movimiento Falangista de España en esta tribuna Narciso Perales para iniciar un curso, vamos a llamar de charlas, pero creo que no va a ser objeto de charla. ¿Por qué? Porque veo que la mayoría del auditorio sois todos camaradas y fundadores conmigo de la Falange Española Auténtica, o de la Auténtica como familiarmente nos llamábamos y nos conocíamos entre nosotros. Pero como también veo que han asistido amigos y posiblemente camaradas que militaron en otras falanges o que militaran en otros movimientos, e incluso historiadores interesados en lo que fue la Auténtica, como la llamábamos, pues creo que sí, voy a dar unas pequeñas pinceladas al principio de la historia de la Auténtica. Luego, si me permitís, voy a hacer un pequeño resumen de lo que desde mi punto de vista fueron los aciertos y los errores de la Auténtica, y acabaré dando una pincelada muy por encima de mi vivencia personal y de lo que a mí me aportó efectivamente mi paso por esa aventura tan maravillosa que fue militar en la Auténtica. Ya está casi todo escrito. Los orígenes de la Auténtica se pueden consultar en cualquier libro y ya por supuesto en la herramienta de trabajo normal que tenemos todos, que es Internet. La Auténtica, sí quisiera decir, para que se me entienda, hubo, al poco tiempo de nacer la Auténtica, una clasificación de los partidos políticos en España, donde se abría un arco que hablaban desde extrema derecha hasta extrema izquierda. Si mal no recuerdo, aquella clasificación, incluso hubo publicaciones, se hizo por Cambio 16, en donde entonces trabajaba el famoso Pedro J., que por cierto colaboró mucho con la Auténtica y nos dio apoyo a efectos de propaganda. Decían que había sido admirador de Manuel Velilla. Yo nunca me lo creí, pero la verdad es que, y justo reconocerlo históricamente, Pedro J. Ramírez sí nos apoyó en aquel entonces en lo que era nuestra principal función, que era darnos a conocer. Como digo, los orígenes de la Auténtica están históricamente recogidos. A mitad de los años 60 empieza a abrirse lo que podemos llamar una oposición falangista o una oposición azul al régimen. Empieza a abrirse, curiosamente y principalmente encabezada por Narciso Perales, nuestro gran camarada fallecido. Narciso, no olvidemos, y esto es para los que sigan manteniendo la leyenda negra, que la Auténtica éramos los rojos disfrazados con camisa azul, o que cantábamos el Garansol Puño en Alto, como se ha escrito por diversos absolutamente, no lo voy a calificar. Narciso Perales, recordemos que era vieja guardia de Falange,
era fundador del SEU en Sevilla y lo que es más importante era Palma de Plata de Falange concedida personalmente por José Antonio y no precisamente por... creo que recordáis todos el suceso tras la Collar, donde la Falange entonces, además de discutir en las universidades, se jugaba la vida y desgraciadamente tenía muertos tanto en nuestras filas como se producían muertos en las filas contrarias. Con lo cual, Narciso Perales, en su historia o en su dinámica política, en ningún caso se le puede tachar de que fue ningún rojo camuflado, sino al contrario, insisto, era Palma de Plata concedida por José Antonio por los luctuosos sucesos del Collar. Narciso, a mitad de los años 60, junto con otro grupo de camaradas, funda lo que después dio origen al FES. Se llamaba el Frente Nacional de Trabajadores y con la sección estudiantil universitaria que era el FES. Narciso en un momento determinado no está de acuerdo con la línea que se sigue en el FES y en una decisión, curiosamente muy propia de nuestra genética azul, crea lo que es el Frente Sindicalista Revolucionario, el famoso FSR, que como recordaréis, su símbolo era, el símbolo decía que era del infinito, era una espiral. Lo que se pretendía entonces era montar una falange sin símbolos, dejar los símbolos, la famosa también dicotomía que hemos tenido, yo creo que desde siempre, después de la Guerra Civil, dejar los símbolos a un lado, dejar las banderas, dejar los himnos y llevar al nacionalsindicalismo a una pureza ideológica, dejando a un lado todos los símbolos que nos confundían con el franquismo. Del FSR, en el cual también entra Manuel Edilla, al final vamos a llamar la parte izquierdista del FSR, que existía, que eran corrientes anarcosindicalistas, incluso corrientes socialistas humanitarias en el sentido del humanismo social, no les convence y Manuel Edilla se escinde también del FSR y se crea lo que es el FENAL, el Frente Nacional de Alianza Libre, lo que en aquel entonces fue un intento incluso superador del FSR para hacer una falange absolutamente, por llamarlo de alguna manera, descafeinada. Seguir manteniendo los principios nacionalsindicalistas, pero sin ningún tipo de símbolo o simbología que pudiera confundir con el franquismo, con el movimiento nacional. Manuel Edilla posteriormente también deja el FENAL porque entiende que a pesar de su intento de desuniformar a la falange, si se me permite la expresión, sigue persistiendo esa idea y a la muerte de Manuel Edilla la jefatura del FENAL la asume Patricio González de Canales, otro vieja guardia de Sevilla, fundador también del SEU de Sevilla. Y el FENAL, desde mi punto de vista, es el embrión de lo que posteriormente fue Falange Española de la Respuesta Auténtica. FENAL, ese grupo fue el que aglutinó y nos llevó a la gente mayor, por llamarlo de alguna manera, de la auténtica. Poca gente, es verdad. No podemos olvidar que la militancia de la auténtica, yo me atrevo a decir que más de un 95% éramos menores de 21 años. Y efectivamente, vamos a llamar la clase dirigente de la auténtica, aunque nada más fuera por experiencia y por edad, la dejamos en manos de esos militantes del FENAL, donde estaban pues, los Busoni, Carlos Novillo, etcétera, 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 que como después diré en la parte de positiva y negativa, creo que fue un error. Pero fue un error que cometimos, la dolorosa ingenuidad, que decía el jefe, que cometimos yo creo que obligados históricamente a ellos. Un partido político, aún en aquel trance histórico de España, no puede estar dirigido ni mandado por chavales de 20 años que al final que lo que éramos, los más mayores. Como digo, el FENAL sigue persistiendo, del FENAL nacen los primeros cuadros de mando de la auténtica y a la vez en el ámbito universitario, que es de donde se nutre la gran mayoría de la militancia de la auténtica, estaban coexistiendo una serie de grupos
como eran universitarios falangistas, como eran las JOF, las Juntas de Oposición Falangista, que fijaros eran todos grupos clandestinos, todavía vivía Franco, y yo hasta mucho después no supe que aun militando en las JOF era la plataforma universitaria del final. Imaginaros hasta qué punto el sentido y el grado de clandestinidad estaba asumido por toda la militancia. Otro grupo muy importante era el FEMS, el Frente de Estudiantes Nacional Sindicalista, que era también la sección clandestina de la Asociación Juvenil Amanecer. Era una asociación juvenil legalizada y la sección clandestina, toda la militancia estaba encuadrada en el FEMS. Existían otros grupos paralelos, por ejemplo en Galicia estaba el FSU, el Frente Sindicalista Unificado Gallego. Digo esos tres grupos porque son los que realmente tenían militancia. Luego sí existían siglas, ARS, pero realmente eran siglas que podían estar representadas por uno o dos militantes en la mayoría de los casos. Tampoco quiero mentir a nadie. Para que os hagáis una idea, en el grupo que yo entré a militar antes de constituirse la auténtica, que son las Juntas de Oposición Falangista, si en Madrid éramos 30, éramos muchos. Recuerdo con especial cariño, y ya ha pasado mucho tiempo y no creo que a nadie le moleste, pues hacer un recordatorio. En JOF militaba el famoso Petón, al que os gusta el deporte y el fútbol le conoceréis. Estaba Luis Nieto, el hijo de Pastor Nieto y sobrino del famoso sargento Nieto de la Legión. Estaba Javier Morilla, soy profesor en el CEU. Estaba Caco, el famoso Caco, conocido y muy querido por nosotros. En el FEMS, no hace falta que os recuerde, pues el jefe del FEMS, entre comillas, era Aurelio Suárez, que era el presidente y el dirigente de la Asociación Juvenil Amanecer. Y en el FEMS pues, militaban gloriosos camaradas Miguel Edilla, hijo de Manuel Edilla, estaba el Loro. Si alguna vez os daréis cuenta que hablo con motes, me refiero a personas con motes. Y la explicación es muy clara. No olvidéis que estamos hablando de antes del año 75. No había ningún partido político legalizado y mucho menos partidos falangistas en contra de Franco. Por supuesto, la clandestinidad era nuestra primera regla y la primera regla que había es que todo el mundo se conocía por motes, absolutamente todos. Aquí tenemos cámaras de auténtica, que luego el que quiera puede decir su mote, pero todos nos conocíamos por motes y nadie conocía ni apellido ni nombre de nadie. Y por supuesto, la organización de estos primeros grupos que dan origen a la auténtica era una organización muy parecida a la del Partido Comunista, era una organización, te digo, en la parte organizativa absolutamente piramidal. Solo nos conocíamos los jefes de facultades, solo se conocían los jefes. Yo fui jefe de la Facultad de Derecho y yo solo conocía al jefe de Periodismo, al jefe de Medicina, al jefe de Económicas, pero yo no conocía a los militantes que podían tener Petón siendo jefe de Periodismo. O sea, eran normas de seguridad absolutamente impuestas y que respetábamos absolutamente todos. A finales de... Yo creo recordar que es en el 74, hay un primer intento por parte de falangistas a nivel, lo que ahora se llama falangistas sin falanges. Entonces en España se crean lo que se llamaban las juntas promotoras de Falange Española, con la sabia intención de que el dictador más tarde o más pronto que tarde iba a fallecer. Se entendía que España iría a una democracia de partidos políticos y obviamente nuestro interés era, lógicamente, el salir a la palestra utilizando el nombre de Falange Española, el glorioso nombre distintivo de nuestra organización. En esas juntas promotoras de Falange Española hubo muchos grupos, desde el Círculo José Antonio con Diego, incluso llegaron a, si no a entrar como partido, pero sí como militantes de lo que nosotros llamamos la Falange de Raimundo, que entonces no existía, que era el Frente Nacional Español, la asociación que se permitió por la Ley de Asociaciones Políticas del 64, comandada por Raimundo Fernández Cuesta. Y en ese intento de reconstituir una falange, nosotros nos damos cuenta de que no podemos entrar en igualdad de condiciones ni a discutir, ni a pactar, ni a conseguir un granero de militancia en lo que era el movimiento nacional, porque evidentemente eso estaba absolutamente ocupado por todas las organizaciones del movimiento, tipos combatientes, banderas de falange, etcétera, etcétera, el Mandela de División Azul, y de alguna manera empezamos a tener reuniones
sobre todo a nivel universitario, para intentar que esos grupos que estábamos funcionando en la universidad, como JOF, FEMS y el FSU gallego, llegara a conversaciones de unión para crear lo que después fue la auténtica. Para que os hagáis una idea, fijaros qué curioso, el mayor punto de desunión, o vamos a llamar que casi desbloquea las negociaciones de unión entre el FEMS y JOF, era que el FEMS, y los que tengáis la edad como yo recordaréis que pintaban Estado sindical, FEMS, y JOF ya hablaba de república sindical. Entonces, en aquel entonces los camaradas de FEMS no estaban muy por la labor de dar ese paso tan avanzado de abiertamente en un grupo falangista, y el otro concepto ideológico que en un principio no gestionó muy bien las conversaciones de unión era porque JOF ya hablábamos de autogestión sindical, y los camaradas de FEMS también les parecía que era un paso demasiado avanzado para aquel momento. Todo eso se solventó afortunadamente, y de una primera unión de JOF con el FSU gallego, todos recordaréis a Pablo Gárate, a Laje, etcétera, etcétera. Primero hay esa unión y luego se crea ya la unión definitiva con el FEMS, y ahí nacen lo que se llamó la JFU, las Juntas Falangistas Unificadas, que realmente fue el embrión de la falange auténtica. Vuelvo a insistir, la falange auténtica, la auténtica, el embrión éramos todos jóvenes universitarios, salvo una mínima parte de camaradas que por edad o provenientes del FENAL, algunos del Círculo José Antonio y algunos absolutamente independientes, pero, insisto, el embrión de militancia de hombres, de jóvenes, que en aquel entonces creamos la auténtica, éramos todos universitarios, y me atrevo a decir que con 20, 21 años, incluso con menos. De esa unión de las juntas falangistas unificadas, yo recuerdo el primer incidente, se produce el 20 de noviembre del 75, justo el día que muere Franco, se produce a la salida de la Corona, que se llevaba por el movimiento todos los años al Valle de los Caídos, y ese día es la primera vez que se reparten panfletos, que recuerdo que llevaba la noticia del periódico Times de las dos condenas de muerte de Manuel Edilla, y estaban firmadas por juntas promotoras de Falange Española de las Jons. Cuando el gobernador civil de Madrid, que no recuerdo muy bien su nombre, López Rancio, pero que en todos la despedida del 20 de noviembre siempre hablaba de los campos, de las enredadas con la sangre, de las amapolas, etcétera, etcétera, todos decidimos en ese momento empezar a chillar Falange sin movimiento, ¿no? Y efectivamente, esa fue la primera acción conjunta de todos los grupos ya unificados de oposición al franquismo que existían, fue la primera acción conjunta. Ahí recuerdo al famoso Cuervo, que era el lugarteniente de provisión de la Guardia Franco en Madrid, tirando de pistola, porque diciendo que éramos los rojos de siempre y amenazándonos con pistolas. Y también recuerdo muchas caras de camaradas del movimiento, y digo camaradas y sé lo que digo, que se dieron cuenta de que podía existir otra falange fuera del movimiento, que se dieron cuenta posiblemente, vi una cierta simpatía en gente con camisa azul que iban convocadas por el movimiento, pero que incluso nos apoyaron, nos ayudaron, y por supuesto no se puede olvidar mi fallecido padre, Manolo Cepeda, que en ese momento su vida, tanto política como personal, cuando vio, porque en aquel entonces a mi padre le habían, todos saben la historia de mi padre, fue el famoso jefe de la centuria Montañeros que le dio la vuelta a Franco en el Escorial. Hacía muy poco que le habían encomendado organizar y mandar a los militantes juveniles de la Guardia Franco, porque también en el movimiento se pensaba que Franco iba a morir y que algo había que hacer. Y en esos militantes juveniles de la Guardia Franco, por ejemplo, estuvo el famoso Pepe Cabanas, que todos lo conocéis, entonces era dirigente del FES, de otro grupo de oposición falangista, que no me refiero a él, no porque lo deje a un lado, no podemos olvidar que la mayoría de camaradas que por ejemplo, fundaron JOF eran una escisión del FES, otra famosa escisión del FES, y otra famosa escisión dentro de nuestro mundo azul. Pero en aquel mundo, o en aquel espectro político antifranquista dentro del mundo azul, empezaban a volverse las cosas
y mi padre se dio cuenta en aquel momento, no solo por apoyar a su hijo, también me amenazaron con una pistola, el tal Cuervo, sino porque se dio cuenta que efectivamente con la organización del movimiento, con los planteamientos que tenía el movimiento no se podía ganar a ningún lado. Y desde aquel entonces mi padre pasó su espíritu falangista a lo que podemos llamar el espíritu de la auténtica. Ese fue el primer incidente que se produce. Una vez unidos todos los grupos universitarios, las primeras pintadas, la primera publicidad, propaganda que se hace, se firmaba como JFU Cons, Federas Cons. Se crean las cons las crean Serafín Rebull, Carlos Cantalapiedra, Busoni, camaradas más mayores que nosotros que provenían en su gran parte del FENAL. Realmente las cons, en su nacimiento y en su posterior desarrollo durante la auténtica nunca llegaron a tener mucha fuerza, porque insisto, la fuerza de la auténtica fue la juventud universitaria. Y la primera intervención se empieza a firmar Federas Cons, FSU Cons, es decir, nunca se firmaba como auténtica. Yo, mi carné de la auténtica es un carné que pone Falange Española de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista. Y ahí viene históricamente lo que es conocido por todos nosotros como el Pacto de Matute. El Pacto de Matute es el pacto en el cual todas las vamos a llamar sensibilidades azules de entonces, menos la auténtica, porque se niega a firmar, se niega a ir a esas negociaciones, firman un acuerdo por el cual tanto los círculos con Diego como la Falange de Raimundo, que era el Frente Nacional Español, firman un acuerdo por el cual, aunque diferentes grupos falangistas pidan al Ministerio de Interior la legalización de un partido con el nombre de Falange Española, acuerdan que se lo den a quien se lo den, se habrá un gran congreso constituyente, aunque se lo dieran a, imaginémonos, a los círculos de Diego, él no sería el jefe nacional de la Falange ni los círculos tendrían la preponderancia en esa nueva Falange. Está todo firmado, es un documento que existe, es histórico, y por supuesto lo firma Raimundo Fernández Cuesta, el cual vuelve a traicionar no solo a sus planteamientos ideológicos primitivos en cuanto a la ideología de José Antonio, sino que vuelve a traicionar a todos los grupos falangistas que firman ese pacto, y cuando le dan el nombre a él, porque tampoco podemos olvidar que el Ministerio del Interior en aquellos años pues estaba controlado absolutamente por gente de UCD, y que era la gente de UCD, la gente del antiguo movimiento, se lo dan a él, y él dice que el pacto de Matute nada, que el nombre de Falange lo tiene él, y que el que quiera alistarse al Falange, que milite en su Falange. ¿Eso qué obliga a la auténtica? Pues nos obliga a inventarnos un apellido. ¿Cuál es el apellido? Auténtico. Pedimos la legalización como Falange Española de las Cosas Auténticas, tardamos mucho tiempo y al final se nos concede el nombre, pero claro, teniendo a nivel político una piedra encima, que es que el nombre primitivo, el original, el que podía mover gente, el que podía atraer conciencias, lo tiene precisamente Raimundo Fernández Cuesta, para el personaje que entonces para nosotros era uno de los mayores traidores a la Falange primitiva de José Antonio. En mayo de 1976 se produce el primer Congreso Constituyente, es decir, donde oficialmente se crea la auténtica. En ese primer Congreso Constituyente es nombrado jefe nacional de la auténtica Pedro Conde. Pedro Conde era un valioso militante del FENAL, era un obrero de la fase renal de Valladolid, había estado represaliado por el franquismo y detenido y procesado por distintos delitos contra lo que entonces era la legislación de huelga en España, y Pedro Conde asume la jefatura nacional de Falange, en parte porque obviamente políticamente entonces nos interesaba que no fuera ni una persona identificada con el régimen, por supuesto, dar una imagen nueva de la Falange, de una Falange obrera, de una Falange sindical, y nadie más en aquel entonces, nadie más indicado que Pedro para asumir esa jefatura nacional. Obviamente, teniendo por detrás siempre a Narciso, vamos a llamar como consultor ideológico y político. La auténtica, prácticamente la existencia de la auténtica se limita a 2 años y medio. Es en el año 76 y en el año 77 es cuando la auténtica entra en juego político, y realmente la vida de la auténtica también es muy corta. Yo casi
con comparaciones que nunca me gustan hacer, pero también se compara, o podemos compararla con la vida de la falange primitiva, que también prácticamente existió 2 años y medio, por lo cual, como tampoco podemos pedir mucho más a nuestros fundadores de lo que hicieron en 2 años y medio, tampoco podemos pedir mucho más de lo que se hizo en la auténtica en tan corto periodo de vida. Pero a grosso modo me atrevería a recordar, y estamos aquí casi todos, o muchos militantes que estuvimos en estos actos, cuál fue la labor primordial de la auténtica en nuestra lucha en aquel momento. Primero era diferenciarnos de lo que el 99% del pueblo español entendía que era la falange. España en aquel entonces entendía que la falange era franquismo. Falange y Franco eran absolutamente 2 términos perfectamente unidos, y salvo algún estudioso, algún historiador, generalmente de izquierdas, que aunque lo entendían no les interesaba publicarlo, y salvo camaradas que habían luchado en la oposición al franquismo, que también tenemos que reconocer, porque ya es historia que no fueron muchos, el pueblo español identificaba perfectamente falange con Franco. La labor primigenia, fundamental de la auténtica al inicio, era diferenciarnos de esto, era dar un mensaje al pueblo español de que la falange no tenía nada que ver con el franquismo. Como consecuencia de ello, ¿cuáles fueron nuestras primeras campañas? Vamos a llamar de propaganda o de agitación. Era todo encaminado a dar a conocernos, sobre todo a dar a conocernos, y que el pueblo español nos conociera como algo distinto. He empezado diciendo que, cuando he hablado de Pedro J. Ramírez, que en el cambio 16 se hizo una especie de estudio politólogo de todos los partidos políticos que existieron entonces. Y cuando hicieron el de la auténtica, al final, todos los partidos decían Partido Comunista, Partido de Izquierdas, Liga Comunista Revolucionaria, trotskista, extrema izquierda. Y en la auténtica pusieron inclasificable. Aunque parezca una tontería, desde un punto de vista ideológico, en el año 77, a la falange en lo que yo milité, los politólogos la llamaran inclasificable, me da la razón el convencimiento de que íbamos por la buena línea. ¿Por qué? Porque igual que cuando José Antonio, Ramiro, Onésimo entran en política y las derechas les decían que eran falangistas y las izquierdas les decían que eran fascistas, con lo cual también era un partido inclasificable en los años 30 de nuestra historia, que a la auténtica en los años 70 dijeran también que era un partido inclasificable, por lo menos a mí personalmente, me da la razón de que no lo debimos hacer tan mal. Pero insisto, la auténtica, recordando y manteniendo que un 90% era puro activismo de militantes que muy rara vez pasaban los 20 años, la labor principal fue darnos a conocer y separarnos del concepto que el pueblo español tenía de la falange encaminado o clasificado dentro del franquismo. Por ello, la primera campaña importante que se hace es la campaña de retirada de símbolos. Esa campaña de retirada de símbolos creo que fue muy importante porque, por primera vez, a nivel sobre todo de publicidad, de periódicos, de revistas, de televisión, la gente no entendía muy bien por qué militantes de una llamada falange íbamos por todos los pueblos de España arrancando las señales de tráfico, que todos recordaréis que entonces todos los pueblos eran una señal de tráfico con un yugo y las flechas y abajo ponía el nombre del pueblo. Yo tuve el honor personalmente de arrancar junto con Betón y Raúl el del Pardo. Por supuesto, apuntados con 2 guardias civiles que alucinaron. Directamente dijeron, estos tíos, ¿quién son que arrancan la señal de tráfico donde pone el Pardo a 50 metros de lo que había sido el palacio donde tenía su residencia el caudillo? Esa es una de las primeras campañas de propaganda. Empezamos a retirar símbolos falangistas de todos los sitios donde nosotros entendíamos que no debían estar, como eran las localizaciones de los pueblos en toda España. Empezamos a quitar yugos y flechas de la mayoría de los sitios, que aunque no lo creéis, había por todos los sitios. Yo recuerdo un psiquiátrico, un hospital psiquiátrico que había cerca del Autónoma que tenía yugo y flechas de más de 20 metros en la fachada. Debería ser que todos los locos que había allí eran camaradas, una cosa muy curiosa. Que por cierto nos costó quitarlo, os
podéis imaginar, y por supuesto, claro, no pudimos quitar el de Secretaría General del Movimiento porque era imposible, pero sí, otro de los actos más importantes fue el asalto a Secretaría General del Movimiento, donde entraron 4 camaradas que por supuesto fueron detenidos, tuvieron la osadía y la valentía de entrar en la propia sede de Secretaría y desde el último balcón pintar fuera, y recuerdo perfectamente, ponía Edilla sí, traidores no. Saludaron brazo en alto, porque insisto, saludábamos brazo en alto, no saludábamos con el puño en alto, como nos han dicho. Y evidentemente entró la policía, los detuvo. Uno de ellos era Andrés Puyol, desgraciadamente fallecido, otro era Miguel Edilla y otro era Pablo Garate. A la vez que se hacía ese acto de asalto, por llamarlo de alguna manera, a la Secretaría General del Movimiento, pues una gran cantidad de militantes de Madrid, yo le calculo que más de 200, tiramos a lo que era en la calle Alcalá muchas señales con yugos y flechas, etcétera, etcétera, se hizo un corte. También luego, posteriormente, hubo otra campaña también parecida, retirada de símbolos, que esta vez se ciñó sobre todo en la persona de José Antonio. Los que seáis muy jóvenes no lo recordaréis, pero en absolutamente todas las estaciones de metro de Madrid había una especie de habitáculo donde era en una especie de oficina del jefe de estación, y en todas había una foto de José Antonio. Como en la mayoría de colegios públicos de España, había también una foto de José Antonio. Fotos de José Antonio había absolutamente por todos los sitios. Y decidimos que José Antonio, a pesar de que entendíamos ya entonces que era patrimonio de todos los españoles, no podía ser monopolizado, por supuesto, por una empresa como era el metro, o por supuesto por hospitales o por colegios. Esa fue también otra campaña que nos dio a conocer. Yo tuve el honor también con Miguel Edilla de llevarnos directamente el retrato de José Antonio, que estaba en la estación de metro José Antonio, no sin muchas, evidentemente, oposición, porque lo era muy curioso. En el sitio donde íbamos a llevarnos los yugos y flechas y los retratos de José Antonio, pues había, yo entiendo, y ahora con el transcurso de los años yo pienso que había gente que eran falangistas y que se consideraban falangistas, y enfrentamientos que tuvimos, porque claro, la gente no se dejaba quitar, como comprenderéis. Entrabas en un colegio y había gente pues, que se consideraban falangistas, y que aunque fue una campaña muy radical, creo que estábamos obligados a hacerlo, pero hubo gente que defendió, no por defender una propiedad del Estado, entonces posiblemente sería de patrimonio nacional, sino porque no entendían que porque unos tíos, que evidentemente nos identificábamos como militantes de la auténtica, pues lo mismo pensaban que éramos rojos disfrazados. Esas leyendas que nos decían de nosotros. Pero es verdad que la gente los defendía, y los defendía con mucho cariño. A partir del primer congreso, realizamos lo que se llamó el famoso Manifiesto de la Legitimidad. Y digo famoso porque también hubo enfrentamientos después con Sigfredo Giles, con la Falange Independiente, precisamente por este Manifiesto de la Legitimidad. Era un manifiesto histórico en el cual nosotros lo que reivindicábamos es que éramos los verdaderos sucesores legítimos de la Falange originaria. Había habido un impasse de 40 años con Franco, pero que los verdaderos sucesores legítimos de esa Falange éramos nosotros, y intentamos acreditarlo históricamente. Mensaje que cuajó hasta el punto de que en un mitin que dimos en Villa García de Arosa tuvimos también el gran honor de que la primera bandera de Falange gallega que existió la tenía guardada un camarada con muchos años, la tenía guardada con mucho cariño, y fíjate que por Villa García de Arosa había pasado la Falange de Raimundo, había pasado todo el mundo, y se nos entregó a Narciso Perales concretamente, este camarada de Pontevedra, le entregó la primera bandera que se hizo de la Falange de Galicia, nos la entregó a nosotros porque consideraba que nosotros éramos los verdaderos portadores de la legitimidad azul. Es una anécdota, pero creo que es suficientemente ilustrativa de cómo se funcionaba en aquel momento. También se hace una revisión de los 27 puntos de la Falange, una revisión de alguna manera obligada, si no obligada por la legalidad, pero sí obligada por el momento histórico que nos tocó vivir. Luego me referiré a la parte ideológica de la auténtica. Yo creo que tuvimos un déficit muy importante ideológico, pero no es de extrañar. Por muy listos que pudiéramos ser, teníamos 20 años, y con 20 años grandes ideólogos no existen ni en la Falange ni absolutamente en ningún otro sitio. Siguiendo con la escalada de publicidad, que yo creo que fue la labor más importante de la auténtica, podemos recordar la bomba de humo en la bolsa,
fue una manifestación en contra del capitalismo y no encontramos una institución más clara que reflejara el capitalismo en España que la bolsa. Entraron unos camaradas, tiraron una bolsa de humo. Hubo una escalada a la Puerta de Alcalá, donde camaradas nuestros que hacían montañismo escalaron la Puerta de Alcalá, tiraron una gran bandera de Falange y con carteles pidiendo la legalización de la auténtica. En la Plaza España se hizo también otra actuación muy espectacular, que fue la fuente, la llenamos de arena, con lo cual salía todo agua azul. También tuvimos, vamos a llamar, atentados. Nos pusieron una bomba en la Puerta de Pez. Las malas lenguas luego dijeron que la hicimos nosotros para salir en la prensa. Nunca voy a corroborar o desmentir si las malas lenguas tenían razón o no. Y a nivel de militancia, todos recordaréis que eran los continuos y absolutos enfrentamientos con Fuerza Nova. ¿Por qué? Fuerza Nova, en aquel entonces, no olvidemos, era un partido político con un gran músculo y una gran militancia y una gran importancia a nivel de España. Obviamente, en la uniformidad de Fuerza Nova llevaban la camisa azul, con independencia que llamaran el tomate, y su entonces presidente, Blas Piñán, pues reivindicaba todo aquello contra lo que nosotros luchábamos, que evidentemente era una continuación del movimiento nacional del franquismo sin Franco, y por supuesto una falange, un grupo que en aquel entonces lo que intentábamos era absolutamente desclasificar e irnos lo más lejos posible de nada que oliera a franquismo, a Franco o a movimiento. No podíamos consentir que en ese afán de recuperar la legitimidad de la falange originaria hubiera ningún partido político, se llamara como se llamara, fuera quien fuera más importante que nosotros, menos importante, que utilizara uno de los símbolos más sagrados para nosotros, que era la camisa azul. Era la camisa azul y, por supuesto, toda la parafernalia, no solo de uniformes, sino incluso ideológica. Todos los que entonces conocían lo que era Fuerza Nova, pues Fuerza Nova reivindicaba una especie de falange franquista, para entendernos. Los enfrentamientos con Fuerza Nova fueron absolutamente continuos, tanto a nivel universitario como a nivel de calle, como a nivel de sedes. Recuerdo el más importante, de los más importantes que hubo, que fueron unas elecciones, la campaña de la Fuerza Nova había anunciado públicamente que no iba a dejar absolutamente a ningún partido político que pasara con ninguna caravana electoral por la calle Goya, que es donde tenían en mi esquina su sede. Claro, nos faltó tiempo para que la primera caravana de la auténtica pasara por la calle Goya. Evidentemente, ahí fue uno de los enfrentamientos más importantes que yo he vivido, donde, si no es porque militantes de Fuerza Nova empezaron a disparar desde el balcón de su sede, habíamos entrado en el despacho de la Pilar. Pero bueno, esto es una anécdota como otras muchas, donde evidentemente hubo enfrentamientos en donde la peor parte le dimos la auténtica. Con esto que quiero decir, que el planteamiento ideológico y estratégico que mantuvo la auténtica siempre tenía un enemigo en aquel entonces, y el enemigo era Fuerza Nova. El enemigo era cualquier grupo, partido, fuera de lo que fuera, que intentara seguir reivindicando que la falange había formado parte, o era parte consanguínea del franquismo. Ese era nuestro principal enemigo. Y contra ese principal enemigo, por supuesto, nos batimos el cobre, porque entendíamos que era nuestra obligación, no solo política, sino de desagravio a todos aquellos miles de camaradas que fallecieron antes de la guerra, que fallecieron durante la guerra y que fallecieron en la gloriosa Dirección Azul, y que esa sangre no podía seguir siendo manchada, era nuestro planteamiento de entonces, por personas que no eran falangistas y que querían atribuirse no solo esa historia, sino también la sangre de esos muertos que eran solo nuestros y no de los demás. Posiblemente en esa estrategia o táctica de enfrentamiento casi diario con Fuerza Nova, con la falange Raimundo también los hubo, pero menos. Porque queramos o no queramos, sí es cierto que de falange de Raimundo, que era entonces la que era la única fe de las Cons, la que tenía el nombre, hubo un cierto trasvase de militancia, hubo mucha gente que militando en la falange de Raimundo
se nos pasó a nosotros porque se dieron cuenta de que Raimundo Fernández Cuesta y la camarilla, digo camarilla sin tono despectivo, pues Pilar Primo Rivera, Sancho Dávila, todos los antiguos gerifaltes, casi todos viejas guardias y con cargos importantes en la falange de José Antonio, pero que colaboraban con el franquismo, pues se dieron cuenta, esa gente joven, que lo que querían reeditar, ni siquiera querían reeditar una nueva falange, era de alguna manera el defender a Franco en contra de todos los partidos de izquierdas y no de izquierdas que estaban, según ellos, tirando su nombre o la labor de Franco durante 40 años por el suelo. Pero también tuvimos enfrentamientos con la falange de Raimundo, que es como nosotros la conocíamos entonces y yo la sigo llamando entonces, y de aquellas filas se nos pasó afortunadamente gente muy válida, como se nos pasaron de muchos otros sitios. Pero siguiendo con la historia del partido, creo que el primer acto importante se celebra el 20 de noviembre del 76, se solicita del Gobierno Civil una autorización para realizar un congreso el 20 de noviembre del 76 en Alicante. Tampoco no fue casualidad, todos los 20 de noviembre, lo que era el antiguo movimiento, Raimundo Fernández Cuesta, todos iban a Alicante a llorar en la tumba de José Antonio. Y como nosotros, en esa estrategia de recuperar toda la falange para nosotros, decimos, no vais a llorar, vamos a ir nosotros a Alicante y aprovechando para hacer un congreso. Ese 20 de noviembre del 76 no se nos da la autorización, porque la autorización la tenía la falange de Raimundo, que son los que copan y ocupan lo que entonces era la cárcel modelo, de la cual fueron desalojados, por supuesto, inmediatamente. Yo recuerdo a Raimundo Fernández Cuesta chillando a Narciso Perales, chillando en el sentido de pidiéndole auxilio en voz alta, diciendo, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Lo de siempre, si somos todos camaradas, por favor, por favor. Y claro, en aquel entonces no éramos todos camaradas. Los únicos camaradas que nosotros entendíamos, los verdaderos falangistas militaban en la auténtica, y todo aquel que militara en otra falange, se llamara como se llamara, no solo era camarada, sino que era nuestro enemigo. Posiblemente, ahora con los años, con el tiempo, podemos entender que fue una táctica demasiado radical o incluso equivocada. Yo creo que en aquel entonces estábamos obligados a ello, e insisto, ese 20 de noviembre del 76 en Alicante, yo recuerdo una anécdota que es cierto, el gobernador civil de Alicante llegó a llamar al jefe de la brigada paracaidista en Alcantarilla para pedirle refuerzos. Y no estoy diciendo ninguna tontería ni ninguna mentira. Ese 20 de noviembre, la bandera de España que ondeaba orgullosamente en el castillo de Santa Bárbara fue sustituida por una bandera de Francia. Ese 20 de noviembre, Alicante durante todo un fin de semana estuvo en estado de alerta. Hubo, por nuestra parte, que se puede contar, tácticas de guerrilla urbana. Es decir, el Estado en aquel momento no nos permitió una concentración de falange y nosotros dijimos que eso no lo íbamos a consentir. Hubo muchísimos detenidos, Narciso Perales entre ellos, muchísimos heridos. Evidentemente hubo esa foto famosa que ahora corre por Facebook, donde se ve a Narciso y a Pedro Conde y camaradas con cascos. Por cierto, el camarada del casco me ha dicho que iba a venir hoy y no ha debido poder venir. Que todos conocéis, que es Juanjo. Se llevaban cascos, no era porque había un nuevo look dentro de la falange, se llevaban cascos porque sabíamos lo que nos esperaba cuando íbamos a llegar allí. Yo recuerdo camaradas con 15 años que se fugaron de Madrid de sus casas para ir ese 20 de noviembre. Camaradas que se colaron en el tren para ir a Alicante. Camaradas que recogían 100 pesetas entre todos para pagarse la gasolina y venir. Es decir, luego tocaremos ese tema. La militancia de la auténtica era una militancia absolutamente convencida, comprometida, disciplinada, pero no disciplinada a la voz de mando de ar, disciplinada porque estaba convencida por qué luchaba, contra quién luchaba, quién eran nuestros enemigos y qué es lo que queríamos. Y contra eso no hay ni policía ni brigada paracaidista que te pongan para pararte. Ese 20 de noviembre en Alicante es la primera vez que creo que la falange a nivel nacional salimos a la palestra como una organización de lucha, como una organización revolucionaria, que en ningún caso teníamos nada que ver con estructuras absolutamente funcionariales, como podía ser la falange de Raimundo, etcétera, etcétera, y nos da un cierto apego y una cierta fama que, por supuesto, no puedo renegar que fue una bandera de enganche para mucha gente que vino a nuestras filas. Precisamente ese 20 de noviembre,
entendiendo que la Falange había tenido un primer jefe nacional que era José Antonio, un segundo jefe nacional que fue Manuel Edilla, y entendiendo que, en plena lógica con esa legitimación, el tercer jefe nacional debía ser Narciso Perales, en Alicante se le nombra tercer jefe nacional de la Falange. Más como un título honorífico, pero sí para que Narciso, y el nombre Narciso la Auténtica, recogiera toda esa semilla de la Falange, de la Falange fundacional. El año 77, desde mi punto de vista, junto con el 76, es donde se desarrolla. El 76 es el embrión, es donde toda la campaña de Agitprop de la Auténtica va encaminada a darnos a conocer, y en el 77 ya empiezan a realizarse labores más puramente políticas. Aparece el primer órgano de difusión de la Auténtica, que era el periódico Patria Sindicalista. Dejamos los antiguos periódicos, como había uno Cons, que estaban hechos en vietnamitas, para que no lo conozcáis, en las antiguas máquinas. Empezamos ya a hacer algo un poco más en serio. El Patria Sindicalista era un periódico muy bien confeccionado, muy bien redactado. Se produce el segundo Consejo Nacional en el Hotel Don Quijote, y ahí empezamos a ver realmente una avalancha de militancia, sobre todo universitaria, insisto. La Auténtica, su mayor sumidero de militancia era la universidad y enseñanza media, no nos olvidemos. En los institutos de Madrid teníamos muchísima fuerza, y por supuesto tampoco podemos olvidar, y hay que reconocerlo, que la Auténtica fue un partido, al igual que la Falange originaria, donde la base fundamental de su militancia, de su acción política, fue Madrid. Era la caja de resonancia, al igual que sí es cierto que la Auténtica llegó a tener sedes en casi todas las provincias de España, y yo recuerdo entonces que había hasta una sede en Benidorm, curiosísimo. Falange para la Fuerza Auténtica tenía sede en Benidorm. Nos presentamos a las primeras elecciones. También quiero recordar que por un famoso cineasta, cuyo nombre no recuerdo, se dijo que el vídeo de la Auténtica el vídeo electoral había sido el vídeo más original que se presentó en esas elecciones por todos los partidos políticos. El vídeo Falange Auténtica era un vídeo muy bonito, está ahora en internet colgado, lo podéis ver absolutamente todos. Y en estas primeras elecciones, teniendo en cuenta que, si también mal no recuerdo, para votar tenías que tener 21 años, era algo parecido a la Falange de José Antonio, sacamos una cantidad que no era la esperada, pero sí considerable, 41.872 votos, más votos que sacó la Falange con José Antonio. También con ese problema de que, al igual que en la Falange originaria, la gran mayoría de la militancia joven que tampoco tenía para votar, a nosotros nos pasó igual, pero aún así tuvimos una gran acogida popular. Y lo que es más importante, al presentamos más de 225 candidaturas, nos dio la posibilidad de tener acceso a los espacios electorales. Yo recuerdo al camarada Pepe Briz, que era un famoso director, conocido por una película muy curiosa llamada Comanche Blanco. Era un camarada. Pepe Briz fue el que organizó, junto con otros camaradas, toda la campaña electoral. Tuvimos una muy buena acogida, se nos empezó a conocer, ya la gente empezaba, gente que no tenía por qué, incluso ni interés político, ya decía: sí, vosotros sois los edillistas, porque a nivel de pueblo general éramos los auténticos o los edillistas. Ya empezaban a diferenciar lo que eran las falanges que querían seguir continuando con el movimiento nacional del franquismo, y otra falange nueva que no quería nada de ello, y ya se nos empezaba a conocer precisamente por la gran labor de Agitprop que hicimos en la Auténtica. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Auténtica, como os he dicho, al igual que, y si os dais cuenta, estoy haciendo muchas comparaciones con la falange primitiva, pero es que es justo, históricamente hay que hacerlo. Si la falange primitiva no tenía ni una peseta, y las pocas contribuciones económicas salían del bolsillo de José Antonio, de su despacho de abogado y de algunos camaradas más, hasta que se fueron. Y recuerdo la famosa anécdota del Consejo Nacional con José Antonio con velas. En la Auténtica pasó algo parecido. La Auténtica tampoco, la gran mayoría de la militancia éramos universitarios, que por supuesto no teníamos acceso a ningún tipo de dinero. Y a mediados del 77 empiezan a surgir los primeros problemas, también por problemas económicos.
¿Recordáis? La sede nacional de la Auténtica estaba en la calle 321, que era un piso absolutamente destartalado que pudimos alquilar y lo medio pintamos nosotros, lo medio amueblamos nosotros. No había prácticamente dinero ni para pagar la sede, ni para pagar las campañas. Y surgen los primeros problemas, porque Pedro Conde, que era jefe nacional, obviamente uno de los compromisos que la Junta Nacional de la Auténtica llevó con él era de alguna manera que le iban a liberar. Si no del todo, porque no había dinero para liberar del todo a nada, pero sí que le iban a ayudar económicamente a pagar facturas. Yo realmente, esta es una parte de la Auténtica que los que estaban en la Junta Nacional, y aquí hay algunos que veo, nosotros éramos más jóvenes, lo pudieran desentrañar, pero tampoco creo que Pedro o esa primera crisis de la Auténtica viniera solo por el tema económico. Yo creo que efectivamente detrás venía algo más. ¿Y qué venía algo más? Pues ese algo más que venía era que esa gran avalancha, sin volvernos locos, de militancia que había empezado a venir por la Auténtica, al ser en su gran mayoría gente de más edad que nosotros. Imaginaros que en la calle Pedro 21, el local, pues todos los días había 50 o 60 chavales, y digo chavales, y de pronto llegaba uno pues, con 35 años que decía que era abogado, que lo era, que era tal, y que además había militado hacía 15 años en los círculos, o tal, pues claro, para nosotros no es que fuera un dios, pero lógicamente incluso pues, para tener en las elecciones los representantes autorizados, es que no teníamos gente de más de 21 años. Pues empezaron en una palabra, la Auténtica empieza a desnaturalizarse en el momento en que el poder real de la Auténtica, que era la militancia, y es verdad, y era una militancia que se movía por movimientos asambleístas, es decir, éramos autogestionarios en el sentido de que todo se discutía, pero ojo, cuando se aprobaba una cosa, ahí dejábamos de ser asambleístas para ser la jerarquía y la disciplina más estricta que yo he visto en absolutamente ningún grupo azul, por supuesto. Es decir, en la Auténtica se discutía, se hablaba de todo, todo el mundo podía decir lo que quisiera. Yo recuerdo un camarada maravilloso del País Vasco que llegó a decir que teníamos que cambiar la bandera de Falange por una bandera que fuera todo azul con estrellitas. Debía ser vago, porque luego fue la bandera europea. Pero todo el mundo decía, hacía sus propuestas y democráticamente se decidía. Cuando algo se decidía ideológicamente o políticamente en la Auténtica, eso se obedecía absolutamente por todo el mundo. Ahí no cabía ni es que los famosos falangistómetros, ni es que yo soy más listo que tú. Es decir, tampoco nos equivoquemos con que en la Auténtica éramos una banda de ácratas que cada uno hacía lo que quería. No, en la Auténtica se discutía, se analizaba todo, pero cuando se tomaba una decisión, esa decisión se asumía al 100% por toda la militancia. El militante que no lo asumía inmediatamente era expulsado de la Auténtica. Eso lo contaba por este tema de esta primera crisis que hay. Y como colofón a este año 77, yo creo que con independencia del acto en Alicante, donde ya ahí sí nos legalizaron, fue un acto muy bonito, bonito en el sentido coreográfico. Visto ahora con 40 años después, la Auténtica, como todos sabéis, reconoció y aceptó el sistema territorial del Estado de las Autonomías Español, y fue un acto, yo estoy absolutamente en contra ahora, pero en aquel entonces creo que era necesario, si no necesario, conveniente a nivel político. Fue un acto muy bonito porque todas las representaciones territoriales de la Auténtica, todas iban con banderas de Falange y con banderas autonómicas. También de ahí salió la leyenda negra de las icurriñas, es verdad. Había icurriñas con el yugo y las flechas. Había banderas gallegas con el yugo y las flechas. Había señoras catalanas con el yugo y las flechas. Fue insisto, un acto muy importante porque luego, como fue legalizado, se nos permitió hacer una gran manifestación de la cual hay reportajes fotográficos. Y ese colofón al año 77, yo lo situaría en el famoso mitin del Cine Madrid. Ese mitin del Cine Madrid, en el que José Luis Jerez ha contado históricamente que cuando a José Antonio, creo que era Cadenas, le dice que van a organizar el famoso mitin del Cine Madrid de antes de la guerra, y José Antonio se asusta, porque pensaba que no iba a llenar el mitin, hasta el punto de que al camarada Pepe Sáenz, entonces jefe territorial de Toledo,
cuando entran a buscarle para que vaya a dar el mitin, en uno de sus accesos, ¿cómo llamaba?, de cólera bíblica, le tira una pluma, porque le llega como a medio hacer una broma de que va a estar él más solo que el agua. Bueno, pues José Antonio logró llenar el Cine Madrid, el Frontón Madrid, y nosotros también llegamos a llenar el Cine Madrid. Yo le calculo que debía haber unas 12.000 personas oyendo La Auténtica. Fue un acto, desde mi punto de vista, de los más importantes a nivel de reunir gente. Un acto en el que, por supuesto, el Servicio de Seguridad trabajó a marchas forzadas. Yo recuerdo que, por supuesto, se decomisaba a cualquier persona que entrara con armas. Y al final no llamamos a la policía porque nos dio miedo, porque de toda la gente que entraba con armas iba sacando, no se permitió la entrada con armas absolutamente a nadie, y había una buena caja llena de pistolitas. De los que nos vinieron a ver, que os podéis imaginar, pues unos venían con buena fe y otros con no tan buena fe. Ese yo creo que es un paso muy importante, porque ahí demostramos que éramos la única organización falangista que en un mitin llegamos a convocar a más de 10.000 personas. Yo le calculo entonces entre 10.000 y 12.000, no hubo absolutamente ningún incidente y el mensaje de La Auténtica empezó a bajar. Entramos en el año 78, que desde mi punto de vista es el año en donde La Auténtica, por diversos motivos, empieza a desfallecer. ¿Y por qué empieza a desfallecer? Y aunque parezca mentira, por diversos motivos, pero yo creo uno muy importante. La Auténtica, como os he dicho, su base primordial, la fuerza primordial era la universidad. El estudiante medio, el que no estaba politizado, incluso muchos estudiantes con tendencia de izquierdas, también, no olvidemos que era la universidad en los últimos años del franquismo y primeros años de la democracia, entre comillas. En la universidad, en aquel entonces, los carteles de Falange, no de Falange, de La Auténtica, cualquier cartel que tuviera un yugo y las flechas o que tuviera una bandera de Falange, había que protegerlo. Y protegerlo significaba que se ponía un cartel y no te podías ir, porque inmediatamente cualquier grupo de extrema izquierda, de izquierda, Partido Comunista, socialista no, porque no existía, evidentemente el Partido Socialista durante el franquismo estuvo invernando, te arrancaban los carteles, es decir, la izquierda, que era la fuerza predominante en la Universidad Española en aquel entonces, no podía permitir bajo ningún concepto que aparecieran carteles con yugos y flechas fueran de La Auténtica o fuera de quien fuera. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras los partidos de izquierda de entonces nos veían como nos pegábamos la balaca con Fuerza Nueva, les quitábamos los problemas con los guerrilleros de Cristo Rey, éramos nosotros, o nos erigimos, no sé si en una táctica equivocada o no, en defensores de la universidad de la derecha, entonces todo era maravilloso. Éramos todos demócratas, los de La Auténtica eran camaradas maravillosos, no camaradas, compañeros, claro. En cualquier asamblea de universidad, de facultad, nos llamaban porque nuestro peso era fundamental. Hasta que hubo un accidente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, precisamente con un grupo separatista gallego, que era la Asamblea Nacional del Pueblo Galego, que por primera vez se atrevieron a colgar un cartel en el hall de la facultad, que sabéis que era el sitio predominante de la sociedad política, y era un cartel que era un dibujo de una bota militar con la bandera de España representando, aplastando a nuestra muy española región gallega. Y en aquel momento, en La Auténtica, en Derecho, se nos presentó un dilema muy importante, que entonces no conseguimos verlo, pero luego tuvo sus consecuencias. La Auténtica nunca había tenido ningún enfrentamiento con ningún partido de izquierdas, nunca. Ni con la extrema izquierda, lo que entonces era la extrema izquierda en la Universidad de Madrid, eran precisamente lo que podemos llamar, entre comillas, nuestros más colegas, claro, porque eran los que a ellos les gustaba, éramos sus héroes, éramos los únicos que nos enfrentábamos con Fuerza Nueva, con la guerrilla, con la extrema derecha. Y se nos presentó esa dicotomía de vamos a consentir que este cartel siga estando. ¿Qué pasó? Que decidimos que no se podía consentir. Nosotros éramos muy demócratas, admitíamos el Estado de las Autonomías, pero lo que no admitíamos es que se insultara a España. Como consecuencia de eso, evidentemente, muy democráticamente, al
al jefe de este grupo de la Asamblea Nacional del Pueblo Galego se le dieron 5 minutos para que retirara el cartel. En vista a sus ruegos y exclamaciones a la libertad de expresión, le dijimos que nos parecía muy bien, pero que no había libertad de expresión. Y como consecuencia de eso se arrancó el cartel y ocurrió el primer enfrentamiento físico con un partido de izquierdas. ¿Qué es lo que pasó? Que le dimos a la izquierda, inocentemente, le dimos a la izquierda lo que ellos deseaban y estaban buscando. Un motivo para descalificarnos, para decirnos que ya no éramos los defensores de la universidad ni de la democracia en la universidad, y entramos al trampo. Desgraciadamente, hoy tenemos que reconocerlo, entramos al trampo. Si hubiéramos sido más inteligentes, pues lo hubiéramos hecho de otra manera, pero entramos al trampo. Y como además estos separatistas gallegos que estaban entonces defendiendo ese cartel, pues tuvieron la suficiente hombría de defenderlo hasta el final, pues cobrar. Ahora no nos vamos a medir. Y como consecuencia de eso, cometimos uno de nuestros errores estratégicos más importantes a nivel de universidad. De ser una fuerza muy bien considerada a nivel de universidad, por doy un dato, la Universidad Complutense de Madrid, el partido primigenio, el que tenía más importante, era el Partido Comunista, se llamaba el Partido. Después del Partido Comunista, a nivel de fuerza política y de fuerza de militancia, era la auténtica. Fijaros qué nivel estábamos, insisto, esto no ocurría en toda España, pero en Madrid, que es lo que yo más conozco, estábamos en ese nivel. Como consecuencia de ese primer enfrentamiento con una fuerza política de izquierdas, ya no solo nos tenemos que defender por nuestro enemigo político es la extrema derecha, sino que ya empezamos a oír en todas las asambleas de universidad, fuera fascistas de la universidad, sean auténticos o no, y ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que nos ocurrió también antes de la guerra, que de tener un solo enemigo, tenemos dos enemigos por los dos lados. Por eso somos, como he dicho al principio, inclasificables. Eso nos desgasta muchísimo. En la lucha política diaria nos desgasta muchísimo el habernos ganado otro enemigo que es la izquierda, con la fuerza que tenía la izquierda entonces en la universidad, nos desgasta muchísimo en nuestra lucha diaria. Insisto, creo que fue un error estratégico, aunque por supuesto no me arrepiento de haber arrancado un cartel que insultaba a España. En este año 78 se convoca el tercer Congreso Nacional en un hotel de la calle Velázquez de Madrid, y aquí es desde mi punto de vista la auténtica entra en deriva, en declive. Pedro Conde había expulsado a la Junta Nacional. La Junta Nacional dice que no admite la expulsión de Pedro Conde. Narciso Perales dimite, pero luego no dimite, a pesar de que públicamente da unas manifestaciones diciendo que renunciaba a todo tipo de cargos de auténtica. Y de este tercer Consejo Nacional surge la famosa escisión, que desde mi punto de vista es la muerte de la auténtica. Hay una escisión, Ana María Fernández Llamazares es nombrada. Ana María Fernández Llamazares era una camarada que luego fue famosa, también es muy curioso, fue famosa hace pocos años porque también era abogada y queriendo hacer un ejemplo, una continuación de lo que hizo José Antonio, también en un juicio se tiró la toga, la pisoteó, y pues, esta colega y camarada era entonces la mujer del jefe territorial de Falange Auténtica en Barcelona, es elegida jefa nacional de Falange Auténtica, otra nueva decisión, se queda por un lado Federal Escoles Auténtica y por otra Falange Española Auténtica. Pedro Conde sigue en el sector, vamos a llamar legitimista, por llamar de alguna manera, y ahí se produce lo que yo llamo la catástrofe de la auténtica. ¿Por qué? Porque una gran mayoría de la militancia que fundamos, pues los primeros que estuvimos en la auténtica, nos vamos. Nos vamos porque entendemos que la gran labor que habíamos hecho en poco menos de 2 años no podía irse al traste por lo que siempre ha dominado ese pecado original que ha tenido la Falange desde su fundación. Escisiones, grupitos, capillas, yo quiero ser el jefe, yo no quiero serlo. Y de alguna manera, para mí, en este tercer Consejo Nacional, la auténtica, como lo que yo entendí la auténtica, desaparece. Luego, evidentemente, siguen funcionando las dos organizaciones en paralelo,
Creo, si mal no recuerdo, que Falange Española Auténtica todavía sigue existiendo registrada en el registro de partidos políticos. El Federal Cosa Auténtica, no sé si creo que la tenía Miguel Edella, tenía la posibilidad de refundarla, porque lo tienen, ya sabes, la complicación de quién legaliza el partido, son los que luego se quedan con el nombre, etcétera, etcétera. En pocas palabras, esa ha sido una historia somera de lo que se puede contar de lo que fue Falange Auténtica. Y digo de lo que se puede contar, porque Falange Auténtica, la auténtica, como habéis podido ver o habéis podido estudiar, fue realmente un partido revolucionario. Y cuando digo revolucionario significa que no nos atuvimos a la legalidad vigente. Y cuando digo que no nos atuvimos a la legalidad vigente, significa que los medios de financiación, pues os podéis imaginar cuáles fueron, de dónde provinieron, y en definitiva hay una historia de la auténtica, vamos a llamarla intrahistoria, que la conocemos los que estuvimos allí, que yo creo que estamos todos muy orgullosos de ella, pero que es una historia que, como me dicen camaradas abogados, aunque ha prescrito desde un punto de vista penal, pero no desde un punto de vista histórico. Y más y además, cuando gran parte de los que hicimos aquella historia, pues ahora ocupan puestos de responsabilidad de la sociedad española, hay jueces, hay notarios, hay registradores de la propiedad, abogados miles. Ese es otro de los males de Falange, que hay muchos abogados. Y ahora sí me vais a permitir hacer un pequeño análisis muy breve de los errores, lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, para que nos entendamos. Y además no quiero expandirme más, porque siguiendo ese antiguo espíritu asambleario que tenemos y viendo que aquí estamos un montón de camaradas que todos han vivido lo que les estoy contando y que me están diciendo, joder, Juanma, si nos está contando algo que ya ha vivido. Pero sí quiero dar esa matización personal con 40 años, casi 40 años después de esa militancia, y se dice pronto. Recordamos nosotros cuando decíamos los 40 años del franquismo, que parecía que era impresionante, que había estado España durante, bueno, pues desde que la auténtica prácticamente desapareció, o sea que hasta ahora han pasado otros 40 años. Parece mentira. Voy a dar unas pinceladas muy breves y luego lo que me gustaría es que entre todos hagamos un coloquio. La gente que no conociera la auténtica nos pregunte, no solo a mí, sino a otros camaradas que tienen la misma cualificación o más que yo para informarnos. ¿Por qué nace la auténtica? La auténtica nace porque había que crear una falange que defendiera la bandera de la oposición al franquismo. La auténtica nace porque había que recuperar el pulso revolucionario de la primera línea de la falange con José Antonio. Y por supuesto, la auténtica nace porque entendíamos entonces, como entendemos ahora, que España necesita una gran revolución nacional y sindical, y esa revolución solo se puede hacer, o creíamos entonces, con un partido con el nombre de Falange y por supuesto con nuestra ideología evidentemente evolucionada al siglo XXI. La estrategia de la auténtica en su corta vida fue ocupar el espacio político de una nueva Falange. Una radicalidad absoluta en todos los planteamientos. Es decir, en la auténtica se empezó a hablar de repúblicas, de autogestión, de lucha obrera, cosa que salvo rarísimas excepciones nunca se había hablado. Queríamos ser visibles y conocidos, que era fundamental. Por mucho que tú tengas en tu mano la verdad, sea lo que sea, si no eres visible y no eres conocido, no vale para nada. Las reuniones en petit comité, las reuniones de café, las reuniones para comer, si luego ese mensaje que tú tienes no lo sabes expandir al pueblo español, no nos vale absolutamente para nada. Evidentemente, para ser visibles y conocidos, toda nuestra acción fue para llamar la atención. Por tanto, fueron todas acciones espectaculares. Espectaculares dentro de las posibilidades que teníamos entonces en la militancia. En esa estrategia hay una ley histórica que es la ley del péndulo. Y, evidentemente, insisto, esa leyenda negra de que éramos una falange de izquierdas, si durante 40 años el pueblo español ha entendido que la falange ha sido Franco, nosotros tuvimos que, en esa ley del péndulo, irnos hacia la izquierda para intentar centrarnos. Irnos hacia la izquierda, ¿qué fue? Aceptar, evidentemente, un juego democrático de partidos políticos, pero yo creo que en esa deriva hacia la izquierda
Nos equivocamos, aunque era muy fácil decirlo ahora, pero no entonces, nos equivocamos al aceptar el Estado de las autonomías, por ejemplo, con mayor equivocación, luego hubo otras equivocaciones, pero son menores a nivel estratégico. Y en esa ley del péndulo, ¿qué es lo que pasa? Que en ese poco espacio de vida política no pudimos centrarnos. Es decir, nos fuimos a la izquierda en planteamientos, posiblemente nos decían que en materias sindicales mucho más avanzados y radicales que lo que entonces era la CNT, pero luego no nos dio tiempo a centrarnos porque la auténtica desaparece. Y por supuesto la estrategia de la auténtica, el mensaje iba dirigido a la juventud. Ese mensaje iba dirigido a los jóvenes y sobre todo a la universidad. El mensaje fundamental, nosotros no queríamos mandar un mensaje ni a los antiguos camaradas del movimiento, que había camaradas que habían militado en el movimiento de buena fe, que se consideran falangistas, que yo nunca les he tachado de traidores, porque posiblemente muchos de ellos no sabían ni siquiera lo que era la verdadera ideología de la falange. Sí había, como no puede decir otros que sí sabían lo que era la falange, que era traicionero, pero esto está clarísimo, Raimundo, Girón, Manolo Valdés, etcétera, etcétera, porque eso no podían decir, es que yo no sabía muy bien este concepto de José Antonio, no, si no lo sabían ellos, no lo sabía nadie. Y por tanto la estrategia iba dirigida a un mensaje que era la juventud. ¿Diferencia con la España entonces con la de ahora? La España de los años 70 recién muerto Franco era una España que la universidad quería la política, quería hacer política, quería conocer política. Ahora sería mucho más difícil que un embrión, una militancia tan joven, sin dinero y con tan pocos escasos medios, tuviera una implantación tan grande y con tan poco tiempo como la tuvimos nosotros. Porque el germen de que entonces estaba de moda hacer política ahora no existe, ahora todo lo contrario. Aciertos de la auténtica. Desde mi punto de vista hay un acierto fundamental, un logro, que fue que hoy por hoy hables con gente que tenga conocimientos políticos o preparación política o no, pero sí hay una gran parte del pueblo español, le digo gran parte, porque las izquierdas, aunque lo conozcan, nos seguirán diciendo lo que nos dicen, y las derechas, aunque lo conozcan, seguirán diciendo lo mismo que decían antes, pero sí hay una gran parte del pueblo español que ya sabe diferenciar, o creo que sabe diferenciar lo que fue el franquismo y lo que fue la falange. No 100%, pero sí saben que hubo una gente con camisa azul que, defendiendo los mismos postulados que defendió José Antonio antes de la guerra, diferenciaron claramente lo que fue la etapa del franquismo con lo que realmente entendíamos que era la falange. Me podréis decir, bueno, pues a lo mejor no hay tanta gente, yo creo que sí, incluso historiadores, y además la prueba evidente es ahora. Si os movéis por el mundo azul a nivel de Facebook, de Internet, algo para mí tan sencillo, ahora, en aquel entonces era impensable. O sea, la falange de Raimundo, por poner un ejemplo, prácticamente lo que decía es que la revolución en España ya se había hecho y la había hecho Franco, con lo cual, ¿qué más revoluciones queríamos hacer? Y era la falange de Raimundo. No quiero contar los planteamientos ideológicos de Fuerza Nueva. Es decir, en aquel entonces, el asumir que durante los 40 años de franquismo en España había habido un régimen cuasi falangista y que se había hecho gran parte de la revolución, salvo eso pequeño, era una cosa absolutamente asumida. Franco era falangista, el franquismo había sido falangista. Hoy por hoy, y creo que eso es un logro que conseguimos nosotros, cualquier grupo medianamente azul de los que funcionan, eso lo tiene absolutamente asumido, saben diferenciar perfectamente lo que fue el franquismo y lo que nunca fue la falange. ¿Por qué se llegó a ese acierto? Porque la auténtica, en contra de los planteamientos de muy sesudos camaradas que quieren grandes congresos ideológicos y que volvamos a otra vez a estudiar si en un Estado, en una futura República Nacional Sindicalista, la herencia es legal o no es legal, la auténtica mandó pocos, pero claros y concisos mensajes. Es decir, la labor de la auténtica, del partido, que ese fue uno de nuestros déficits posteriores, no fue en tanto en cuanto desarrollar la ideología nacional sindicalista, que hoy por hoy, yo creo personalmente que sigue en embrión, no nos dio tiempo a ello, pero además no nos dio tiempo y no quisimos, pero lo
lo que quisimos fue mandar mensajes muy claros, concisos y que fueran absolutamente entendibles por toda la gente. No queríamos entrar en grandes disquisiciones ideológicas ni en grandes disquisiciones políticas que no nos iban a llevar a ningún lado. Y por supuesto el gran acierto, sin ello la auténtica no hubiera existido, fue la militancia. La militancia de la auténtica fue la militancia más comprometida y disciplinada que yo he conocido en ningún grupo, ni azul, ni medio azul, ni relativamente azul. Si no hubiera sido por ese compromiso, ese creerse el militante de la auténtica por lo que estaba luchando, la auténtica no hubiera llegado nunca a ningún lado. Parte de ese espíritu de la auténtica, como hablaba Juan Luis, es porque gran parte de esa mayoría veníamos de una militancia en la clandestinidad, y eso te da unos hábitos que luego te dejan funcionar muy bien en un sistema donde ya hay más libertad. Pero, insisto, el gran logro de la auténtica fueron sus hombres, la militancia, los hombres que luchamos por esa auténtica. ¿Errores en el debe? Sí, un error que no se achacaba a la auténtica. Nos faltó la generación intermedia. Es decir, en la auténtica o había militantes hasta 22 años, pero hasta los 40 no había ninguno. En la auténtica, ahora lo que nos sobra, en esta generación, lo que nos sobra, gente preparada, gente comprometida, más o menos, gente que sabe lo que es, o que debería saber lo que es la falange, gente con puestos de responsabilidad a nivel profesional en la sociedad civil. En aquel entonces en la auténtica no tuvimos. Teníamos, como os he dicho, una pequeña cúpula de gente mayor, y cuando digo gente mayor, era gente de 40 años. No penséis, salvo alguno como Carlos Novillo, al propio Narciso, que eran viejas guardias. Nos faltó esa generación intermedia que hubiera sido la generación de los mandos intermedios de la auténtica. Ningún partido político, ni ningún grupo político, y mucho menos ser revolucionario, no puede funcionar sin tener una gran... Es como el ejército, un ejército sin sargento no es ejército. La auténtica no tuvimos sargentos. Y eso fue un debe que obviamente no se nos puede achacar por falta de necesidad, sino porque generacionalmente tuvimos ese problema. Entiendo ahora también, después del paso de mucho tiempo, que deberíamos haber sido, a ver cómo me explico, para que no se me malentienda, un poquito más generoso, sobre todo con la falange de Raimundo. ¿Y por qué digo eso? Digo generoso en el sentido de no haberlos identificados como nuestro primer enemigo, Abantí. Porque la falange de Raimundo, que obviamente su gran mayoría provenía toda de la militancia del movimiento, había mucha gente que se consideraba falangista, y que yo creo que lo es. Gente sin preparación, gente que lo único que le habían dado charlas en los locales de la Guardia de Franco o en las juntas locales del movimiento, pero yo creo que había gente muy válida, que si hubiéramos tenido un poco de más de mano izquierda con ellos, y no nos olvidemos que la falange de Raimundo entonces representaba un gran potencial a nivel de partido político, tenía sedes en todos los sitios, tenía dinero, tenía una gran conexión con el mundo de las finanzas y el mundo económico, y yo creo que ahí se nos fue un poco la mano, pero es muy fácil hacer esta crítica 40 años después. En aquel entonces no teníamos más remedio de identificar como uno de nuestros principales enemigos. Y por último, aquí sí tengo que reconocerlo, y también evidentemente fue un error obligado, la auténtica no llegamos de alguna manera a desarrollar lo que era el nacionalsindicalismo, que desde mi punto de vista estuvo sin desarrollar desde el principio. No llegamos a desarrollarlo ni de alguna manera a modernizarlo, si se me permite la expresión, porque no nos dio tiempo. La auténtica fue un partido absolutamente de calle, de lucha en la calle, de militancia comprometida, y también es verdad que no tuvimos grandes ideólogos, ni grandes ni pequeños. No hubo gente con la suficiente capacidad intelectual en aquel entonces, sobre todo por la falta de edad y de experiencia política, que pudiera desarrollar lo que para mí son las bases fundamentales del nacionalsindicalismo que se están desarrollando. Por todo ello, creo que a muchos de vosotros lo que os he contado lo sabéis de memoria, a otros les habrá parecido incluso novedoso las leyendas negras que se contaban de la auténtica. Y esta es mi pequeña contribución por supuesto, al movimiento falangista de España, que no por menos una tribuna que se llama Narciso Perales no podía ser de otra manera que empezar por la historia
del partido que yo creo que fue una de sus grandes ambiciones e ilusiones en la vida, con independencia de su militancia en la Falange. Agradeceros que hayáis venido y si a alguien no le ha gustado lo que he dicho, pues ahora estamos dispuestos a oír críticas y si son alabanzas mejor, ¿no? Sobre todo críticas, que es con lo que se hace. Jorge. Hola, buenas tardes a todos. Soy Jorge Vidal, provengo del FENS y quería decir sobre todo dos cosas. La primera, pedir disculpas por la risa que me ha salido antes con el tema de los gallegos, pero ha sido una cosa absurda, ha sido una cosa espontánea. Y segundo, hay una cosa que me empieza un poco a preocupar, que seguramente vosotros lo habéis oído ya todos, es que hay mucha gente que se identifica, cuando le hablas de la Falange, te lo comentaba antes, mamá, cuando le hablas de la Falange se identifica como José Antoniano, pero no falangista. Yo a lo mejor soy un poco torpe, pero me gustaría que se me explicara si existe realmente esa dicotomía. Podemos intervenir todos, ¿eh? Yo no estoy aquí de profesor, yo te voy a dar mi pincelada. Uno de los camaradas que empezó, y que para mí sigue siendo camarada, con esa discrepancia es Petón. Petón, cuando presentó su maravilloso libro de If, dijo que él seguía siendo José Antoniano, pero que ya no se calificaba falangista. Yo entiendo, tiene una explicación, si queréis, tiene una explicación, después será asumible o no. Yo, como muchos, yo entiendo, también estoy firmemente convencido que la Falange muere en 1936, concretamente el 20 de noviembre. Si tú partes de la idea, que es ese planteamiento, que con José Antonio muere la Falange, puede ser, y que los principios del nacionalsindicalismo siguen vigentes, porque son José Antonianos, pero la Falange como partido, como instrumento político para implantar en su día el nacionalsindicalismo ha desaparecido, pues sí, puedes decir, yo soy José Antoniano, pero no soy falangista. Ya sabes que Petón últimamente dice que hablar de falangistas es como hablar de mosqueteros o hablar de los tercios de Flandes. Es decir, para Petón, entre otros muchos camaradas que piensan igual, la Falange ya es agua pasada, es algo que pasó en la historia, sigue existiendo el nacionalsindicalismo y siguen existiendo una serie de planteamientos que Petón los encarna exclusivamente en José Antonio, olvidando a otros ideólogos de la Falange, y por eso plantea eso. Yo, si me preguntan mi percepción personal, para mí la Falange, efectivamente, la Falange malentendida, muere cuando fusilan a José Antonio, porque yo sigo diciendo, aunque os suene a herejía, que salvo José Antonio y tres más, nuestros gloriosos camaradas de la primera época no sabían lo que era la Falange. Hay una anécdota muy curiosa que la cuenta Serrano Suñer en sus memorias, que dice lo siguiente: estando en la cárcel Modelo con José Antonio y con su hermano Miguel, estaban unos camaradas desde las celdas con un cruce de insultos con unos presos izquierdistas que estaban en el patio. Y a don Ramón le molestó mucho que los dos camaradas utilizaran insultos. Y entonces, acercándose, no era Miguel, era Fernando, el hermano de José Antonio, acercándose a Fernando le dice: pero hombre, ¿cómo vuestros camaradas se rebajan a insultarse con este tipo? Esto no es lo que debe ser la Falange. Y le dice Fernando, mira, tienes que perdonarlos porque la mayoría de nuestros camaradas no saben lo que es la Falange. Y estaban presos con él. Y le dice, fíjate, señalando a Raimundo, este es uno de los que más sabe muy poco. Eso lo escribe Ramón Serrano Suñer, de palabras de Fernando Primo Rivera, que luego no salió de esa cárcel y le fusilaron, hablando de la posible sapiencia o conocimiento que tenía la Falange primitiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente
es muy fácil hablar después, ya no de 40, de 80 años. Entonces, yo he estudiado y ahora me gusta y enfoco el poco tiempo libre que me deja el despacho para hacer una historia de la falange. Y es verdad. Yo, a salvo contadas excepciones, y está José Luis aquí, de gente que realmente conocía y entendía la trayectoria de desarrollo político de José Antonio, la mayoría de nuestros gloriosos, y digo gloriosos con la boca llena, de nuestros gloriosos camaradas, entendían que la falange pues, era un partido antimarxista, anticomunista, defensor de la religión y poco más. No tenemos que ir. José Luis está haciendo una labor encomiable de la historia de la falange y yo me quedé perplejo cuando de la falange de la historia de Extremadura, el órgano oficial de propaganda de la falange extremeña, un mes antes del 18 de julio, se seguía considerando la falange como un partido fascista. Lo decían, y era el órgano oficial de la falange extremeña. Con lo cual, podemos discutir. La falange murió, no murió, se puede ser José Antoniano sin ser falangista. Yo entiendo que no. Yo entiendo que, porque parto de otra base. La falange no es solo José Antonio, el nacionalsindicalismo no es solo José Antonio. El gran olvidado de toda esta película, Ramiro Ledesma Ramos. Si alguien inventa, que es mucho decir, lo que fuese el nacionalsindicalismo, por supuesto Ramiro. La gran baza de José Antonio, desde mi punto de vista, es que José Antonio es el pulidor, es el escultor. José Antonio es el que pule una serie de puntos ideológicos, los pule, le da esa bonita poesía y lo deja así. Para mí, hoy el nacionalsindicalismo, hoy, en el 2015, sigue siendo un cuadro en el que se le han dado 3 brochazos, 2 brochazos que dio Ramiro, un brochazo que le dio el jefe, cuando me refiero al jefe sabéis que es José Antonio, y poco más. Es un cuadro no inacabado, es un cuadro casi sin empezar. Por eso, Jorge, ¿se puede ser José Antoniano sin ser falangista? No lo sé. ¿Se puede ser falangista siendo José Antoniano? No lo sé. ¿Puede desligar del nacionalsindicalismo a Ramiro? Yo creo que no. José Antonio sin Ramiro no es nadie. Ramiro sin José Antonio es menos. No sé. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de 80 años de manipulación, de prostitución, de una ideología que, desde mi punto de vista, y vuelvo a repetir, está todavía, aunque no lo creamos, en su fase embrionaria, pues cada uno hace de su capa un sayo y... No hay Dios que... Bueno, me vaya. Regalo. Y lo que no creemos que la falange sea solamente José Antonio ni Onésimo ni Ramiro. Claro, es que la falange es mucha más gente. Luego, entonces, Claro. La falange es mucha más gente. es difícil ser José Antoniano y no ser falangista. Desde mi punto de vista es quedarte amputado. Menos difícil. Desde mi punto de vista es quedarte amputado. Ahora mismo, si estáis al tanto, pues mucha gente se está haciendo una labor muy importante no de actualización de la doctrina, eso no, pero se está demostrando que Ramiro tampoco se inventa nada. Existía el personalismo, existía una serie de corrientes filosóficas que ya existían entonces. Es decir, Ramiro Ledesma un día no se levanta y dice, coño, he inventado el nacionalsindicalismo. No. O sea, hay mucha gente que contribuyó doctrinalmente a lo que ahora consideramos es el nacionalsindicalismo y que ha contribuido a lo largo de muchos años. Hay planteamientos de Ceferino Madetú en el tema sindical que para mí son fundamentales, hay planteamientos de Narciso, hay planteamientos ideológicos. Es decir, si nos quedamos en el José Antonio del 36 o no del 33, pues entonces en vez de hablar de la auténtica estaríamos hablando del FES y en vez de yo estaría aquí Sigfredo. A ver, contar, venga, preguntar de la auténtica. Es muy curioso. El que habéis mencionado, creo que la plataforma 2003 está haciendo hincapié últimamente las publicaciones. Claro, se declara puramente José Antoniano. Y tienen publicado un libro, Jaime Suárez, que es, desde mi punto de vista, una de las mayores absurdos y tonterías que se ha escrito sobre José Antonio. Pero doctrinal. Y yo se lo he dicho a él públicamente en privado. O sea, la supuesta actualización o modernización del nacionalsindicalismo, según Jaime Suárez,
también es verdad que José Antonio tiene otra personalidad aparte de la falange, que claro, evidentemente es una persona que se... Mira, por ahí van los tiros del camarada Jorge Tavira. Mira, si José, vamos a ver, si llegamos a un planteamiento en el que histórico-políticamente llegamos a la convicción de que José Antonio se puede separar de la falange, estamos todos locos. Todos locos. José Antonio y la falange son dos cosas absolutamente no complementarias. Es lo único. Fíjate si para mí es lo único que he dicho antes, que fusionan a José Antonio y para mí ese día muere la falange. Pero es lo único no porque lo diga yo. Es que históricamente está demostrado. La falange era José Antonio. Si José Antonio no tenía dinero en su despacho, la falange no hacía campañas de propaganda. José Antonio era el jefe nacional de la primera línea, de las milicias de la falange. José Antonio era el que mandaba en toda la prensa, en prensa y propaganda de falange. No se escribía un solo artículo en ningún periódico oficial de falange que no estuviera revisado desde por él. José Antonio era la falange. Luego me podéis decir, joder, era un acaparador. Es posible. Bueno, pero me refiero antes de la creación de falange. Claro. Él fue diputado por Cádiz, ¿no? Sí, no, pero él es diputado, esa parte que tú hablas de ese periodo de tiempo. José Antonio entró en la vida política por una sencilla razón, para defender la memoria de su padre. Eso es lo que se ha contado siempre. Yo entiendo que además de defender la memoria de su padre, José Antonio ya tenía una inquietud política que iba más allá de entrar en las candidaturas derechistas por Cádiz. Que tiene un desarrollo, sí, para mí personalmente, para Juanma Cepeda, la gran importancia de José Antonio de la Falange es que en tan breve periodo de tiempo desarrolla, hasta lo que me dejan desarrollar, en una evolución absolutamente increíble. El José Antonio, no hablemos del José Antonio de las elecciones de Cádiz. El José Antonio del mitin del Teatro de la Comedia no tiene absolutamente nada que ver con el José Antonio de 3 años después, absolutamente nada que ver. Y ojo, yo sé que a algunos me diréis que no os va a gustar lo que voy a decir. Más que un desarrollo ideológico, porque eso es un desarrollo estratégico. O sea, José Antonio se da cuenta que su principal interés, que por supuesto era cubrir un espacio que él pensaba que en España ese espacio político no estaba cubierto, y se da cuenta de que ese espacio político está ya cubierto y que no hace nada y que no puede conseguir nada. Y si os dais cuenta, cuando expulsa a Ramiro de Falange es cuando radicaliza sus planteamientos, que dices, ¿qué locura es esta? O sea, expulsas a Ramiro y justo cuando lo expulsas es cuando él radicaliza todo su pensamiento nacionalista precisamente a favor de Ramiro. ¿Por qué? Porque él va desarrollando, su desarrollo más que político es estratégico. Y si os dais cuenta, es evidente que la última intentona que José Antonio hace, desde un punto de vista democrático, ¿cuál es? El Gran Frente Nacional. José Antonio sabe que la Falange, en el momento que llega el máximo peligro para España, otra cosa no, José Antonio es un gran analista político. José Antonio sabe que tiene que ir en candidaturas de las derechas, porque necesita el voto, porque la Falange se lo habían demostrado, había sacado 40.000 votos, y con 40.000 votos no ibas a ningún lado. Y él necesita una gran alianza estratégica. Y por eso, como muy bien José Luis desveló en el libro En busca de la Arta Perdida, cuando él manda el cuestionario a sus consejeros nacionales y jefes territoriales, diciéndoles, oye, que vamos al Frente Nacional, y los puristas, pero ¿cómo vas a hacer esto? No pactaremos con nadie. Y se equivocaron, no se equivocaron. Le obligaron a no aceptar el pacto que tenía con Gil Robles firmado. Gil Robles, y es cierto, está demostrado históricamente, le dijo que iban en el frente y le prometía 5 o 6 diputados. ¿Qué es lo que ocurre? Yo me imagino, esto ya es una hipótesis mía, cuando José Antonio vuelve con sus camaradas y les dice, que es que tú no puedes ser diputado, tú tampoco, se le echaron encima. Insisto, esto es cosecha propia. Y no se lo impidieron. ¿Qué hubiera pasado si la Falange hubiera ido a las elecciones del Frente Popular con las derechas? Pues que hubiera tenido 6 diputados. Que posiblemente no hubiera cambiado el ritmo de la historia. O a lo mejor sí. Y a lo que tú decías, la personalidad. José Antonio no tenía otra personalidad que no era la falangista. O sea, yo entiendo, igual a repetir, la Falange sin José Antonio no existe y José Antonio sin la Falange no existe. Luego podremos elucubrar si efectivamente
cuando José Antonio muere y desaparece la falange, entendida como yo entiendo que sí. Yo entiendo que la falange era él. Y desaparecido él, incluso antes de desaparecido él. Cuando ya tiene menos capacidad de mando, cuando ya es ingresado en la prisión, en la Modelo de Madrid, en el momento que no tiene el contacto directo y el mando directo con la militancia, ahí, por mucho que es verdad que tenía pues, lugartenientes. Mira, yo voy a decir una cosa que en el Petit Comité lo hemos comentado muchas veces y a muchos camaradas les enfada. Plantearos el momento histórico de junio-julio del 36, cuando se sabe que va a haber una guerra civil. Cuando a José Antonio le han dicho que hay que ir a la guerra civil, le han propuesto sublevarse con el ejército, junto con otras fuerzas, llamemos nacionales. Yo me planteo una cosa. ¿Por qué José Antonio delega el mando nacional de la falange en su hermano Fernando, que ni siquiera era militante de falange? Porque no confiaba. ¿Con eso qué quiero decir? Él era la falange. En la falange no se movía un papel sin que él diera la orden. En la falange no se hacía nada sin que él lo autorizara. En junio del 36, bien es cierto que gran parte de los cuadros de falange están presos, pero había muchos otros cuadros y de responsabilidad dentro de falange que no estaban presos y que estaban libres. José Antonio no delega en ninguno de sus consejeros, ni de sus jefes territoriales, ni de sus jefes provinciales, ni de sus jefes de milicias, el mando de la falange, no, lo delega en su hermano, porque era el único que pronunciaba. Para muestra un voto. El 30 de noviembre, no, de este mes, me parece que se va a estrenar en la Arlequín musical de Sara. Tuvo las noticias que yo hablo mucho de este tema con Javier, que supongo que las mismas. ¿Va a ser positivo para la figura del jefe? Yo personalmente creo que sí. ¿Por qué? Porque nos tenemos que poner otra vez, igual que antes he hecho la crítica de la labor de la auténtica en un determinado momento político en España, ahora hay otro determinado momento político. También tenemos que partir de una base, no nos equivoquemos. A la mayoría del pueblo español le importa muy poco la falange, no nos equivoquemos. Le importa muy poco la falange, le importa muy poco José Antonio, y le importa muy poco cosas que para nosotros discutimos y son muy importantes. Pero yo creo que sí va a ser importante porque puede existir, o es el momento propicio, para que gente que no está políticamente comprometida con ningún tipo de gente que haya oído algo. O sea, Antonio parece que era un tío al final, coño, si es que tuvo un amante, y parece que era un tío normal, que no era el semi-arcángel descrito por Franco, y que era un ángel asexuado. Pues yo creo que para esa gente sí puede ser bueno. Yo sé qué es lo que ocurre, que para los puristas pues es otra vez es desmitificar un mito. Yo creo que es un mito que si podemos desmitificarlo, mejor. O sea, José Antonio ni era un ángel, ni era un santo, ni era el Espíritu Santo hecho hombre, era un hombre normal y corriente, y de ahí viene su grandeza. Un hombre que era un gran abogado, que tenía la vida resuelta, que era un grande de España, que se codeaba con la gran aristocracia española, y que deja todo eso y se juega la vida y la pierde por un ideal. Punto. Ese es el José Antonio. ¿Que tuvo amantes? Por supuesto. ¿Que tuvo un amante que estaba casada? Por supuesto. ¿Y qué? ¿Que el musical va de eso? ¿De la princesa Vivesco? Pues va de eso. Al que le escandalice, al que le pueda escandalizar que José Antonio tuvo un amante que estaba casada, es que no es falangista. Será franquista, será nacional católico, será lo que sea, pero evidentemente pues serán otros de los que le dirán, este era de falange. No nos importa. Y creo además, por lo que yo he tenido conocimiento, que está tratado con muy buen gusto. A mí personalmente es un género que no me gusta, a mí es un coñazo, pero creo que puede ser interesante para que vaya gente normal y corriente a verlo y que luego saque la idea que quieran y sacarán la idea de José Antonio, que era un tío normal y corriente. Un tío normal y corriente con su gran excepcionalidad de ser capaz de dirigir una juventud, nada más. Pero lo demás a mí me parece muy bien.
además también dentro de poco también van a sacar una película. Película que, por cierto, será un making of, con fotos. Vamos. Más cositas. Volviendo al Ay, tema... perdón, y se me ha olvidado, que es que acabo de ver a mi camarada Fausto, se me ha olvidado una cosa fundamental. Fundamental. Y además no me lo... No, y menos mal que no ha venido el sordo, porque si no, ya me estaba dando problemas. Y con esto ya acabo. Gran parte de la potencia que tuvo la auténtica animal de militancia, hay que reconocerlo, es por la OGE. Fui militante de la OGE, tuve el gran honor de militar en el Círculo de España de Latina, y donde yo empecé a ser falangista fue en la OGE. Y eso que mi padre me pegaba una charla que los que le conocisteis os podréis imaginar. Y yo tenía todo el día, entonces, joder, Cepeda, que le dio la vuelta a Franco. No, yo empecé a ser falangista en la OGE, porque en los campamentos de la OGE, con pequeños detalles como era cambiar en las canciones, cuando decían Franco, se decía otra cosa, yo empecé a ser así. Y la verdad, gran parte de esa militancia clandestina que formamos esos grupos provenía de la OGE, en gran parte, y luego no hay que olvidar que la gran avalancha con la famosa Operación Lira, donde se nos pasa, entra a formar parte de la militancia, no sé en qué proporción, pero la mayoría de los cadetes de la OGE, por lo menos de Madrid, entran a formar la militancia, y evidentemente es un tema que se me ha olvidado y es un error imperdonable. La auténtica no hubiera sido nada si no hubiera existido la OGE. Señores, Bueno, pues después de estas magníficas palabras de Juan Manuel, recordaros que este local se mantiene con ayudas. Abajo hay un bar fenomenal para tomarse una cervecita y seguir comentando entre nosotros de todo lo que ha dicho Juan Manuel. En breve recibiréis noticias nuestras con nuevas actividades y recordaros que la tribuna Narciso Perales acaba de empezar con él. Tenéis que seguir viendo a ella. Muchas gracias por vuestra asistencia.